¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Ya estamos listos para un episodio más de Lean con amigos y café. Y en esta ocasión vamos a estar leyendo el diario de un seductor. Aquí lo tienen en pantalla, una edición bastante, pues, fácil de encontrar. Ahí está, una edición de bolsillo, muy pequeño, el librito, bastante entretenido y que condensa una parte de la filosofía de este gran autor danés que es Søren Kierkegaard. Y bueno, para ello están, como siempre, aquí mis amigos, Ángel Barrón, está por acá, también Alfonso Ares, Luis Rueda, a presentarnos los cuatro. Amigos, buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, Shell. Creo que Luis y Alfonso tienen sus micrófonos apagados. Un saludo, muchas gracias por la invitación nuevamente. Perfecto, bienvenido. Gracias, Shell, gracias por la invitación y sobre todo porque este filósofo me parece que es demasiado importante para poder entender no solamente cómo se entiende la vida cotidiana, sino que también cómo podemos conceptualizar dicha vida cotidiana a través de nuestra existencia. Gracias por la selección de este autor, Shell. Pues va a estar bueno el tema. Vamos con Alfonso, bienvenido, amigo. Hola, Chel, hola, Ángel, hola, Luis, hola, Jonah, hola, amigos. Ya me cansé de decir hola, pero creo que esta es una muy buena selección de libros pensando en febrero, ¿no? Se nos adelantó el Día del Amor, pero también podemos ver en ella un cúmulo de situaciones que creo que van a ser interesantes indagar sobre la posesión del otro, por ejemplo, ¿no? Entonces, estoy emocionado de poder platicarlo y de ver diferentes puntos de vista. Un gusto estar con ustedes otra semana. Pues sean bienvenidos, amigos, también allá en casa. Gracias por acompañarnos nuevamente en esta transmisión. Recuerden que estamos en vivo, entonces si ustedes tienen sus comentarios, sus preguntas, dudas, pues háganlo. Aquí les vamos a dar seguimiento, vamos a leer, queremos interactuar con ustedes, responder a todo aquello que ustedes nos envíen y de esa manera enriquecer el tema en esta ocasión, que les repito es el texto Diario de un seductor de el filósofo Søren Kierkegaard. Y bueno, quiero comentarles un poquito acerca del autor, pues es uno de los filósofos reconocidos dentro del ámbito del existencialismo. Quizás es uno de sus precursores, algunos así lo ven como el padre del existencialismo, aunque hay debate al respecto, si efectivamente es él el que da inicio, pero podemos trazar algunos pasos hacia Kierkegaard que nos deja ese concepto, ¿no? De el ser precisamente ante la angustia, como mencionaba Luis, de lo cotidiano, de las vivencias, ¿sí? Vamos a ver un clip en unos minutitos, pero quiero comentarles algo acerca de esta obra. Esta obra es brillante, a mí me encantó, lo leí hace como 15 años, yo creo, y fue un texto que me dio muchas herramientas para el ligue. Ya lo van a ver, lo vamos a platicar, pero no. El texto nos presenta el estadio estético de la filosofía de Kierkegaard. Él comentaba que el ser humano podía atravesar o pasar o verse involucrado en tres estadios: el estético, ético y el religioso. En el estadio estético tendría que ver la belleza, el disfrute, el placer, el goce de todo, ¿no? Era aprovechar al máximo, vivir todas las experiencias de manera que uno pudiera experimentar ese placer. Es el placer por el placer.
Sin embargo, comentaba Kierkegaard que ese disfrute no era suficiente. Llegaba un momento de el hastío, incluso ello le conducía a la angustia de no poder disfrutar de todo ello. En el estadio ético estaba presente la rigurosidad ética, moral, presente, bueno, en algunas prácticas, ¿no? De su sociedad, y que de igual manera, aunque se practicara ese tipo de rigurosidad, pues siempre se tenía ese sinsabor de la vida. Y es en el estadio religioso donde el ser humano encontraría esa libertad de la angustia, no sin antes dar un salto existencial. Y es increíble la obra de Kierkegaard, que sienta las bases para el aporte de muchos teólogos y filósofos posteriores. Así que, pues vamos al clip y vamos a comenzar leyendo algunas porciones de este diario. Así que vamos al clip y regresamos. Søren Kierkegaard nació en Copenhague, Dinamarca, en 1813. Vivió en una época en la que el cristianismo se había convertido en la religión del Estado. A este tipo de religiosidad la denominaría cristiandad, en contraposición al cristianismo del Nuevo Testamento. Desde niño se caracterizó por ser enfermizo, y a ello se le sumó la carga emocional y espiritual impuesta por su padre al expresar constantemente que el juicio de Dios recaería sobre él. Posteriormente tendría otras luchas en medio de sus estudios teológicos, y aún más al cortejar al amor de su vida, Regina Olsen. Al final de sus días, tras la publicación de sus escritos, entraría en polémica con el obispo Meinster, dirigente de aquella iglesia institucionalizada y formalista que tanto criticaba. De igual modo, debatiría con El Corsario, un periódico semanal que lo atacó y ridiculizó incluso por medio de caricaturas. Su obra versaría, por tanto, sobre el ser ante la angustia, la culpa y la soledad, para desarrollar una filosofía existencial. Su pensamiento recorre 3 estadios existenciales: estético, ético y religioso, que desarrollará a través de diversos textos. Diario de un seductor, o lo uno o lo otro, temor y temblor, discursos edificantes, etc. Frente a la angustia, lo que queda es el salto existencial. Falleció en 1854 a los 42 años, después de convalecer durante todo un año. El impacto de sus escritos sería póstumo, principalmente debido al idioma danés tan poco conocido. Sin embargo, su traducción al alemán fue el punto de partida de la teología dialéctica de Karl Barth y la teología existencial de Rudolf Bultmann. Este diario de un seductor que vamos a estar leyendo nos presenta la historia muy resumida de Juan, ¿no? El seductor, y nos presenta un lapso de escasos 5 meses en los cuales él presenta todo su armamento romántico, erótico, para conquistar a Cordelia, su amor, que es prácticamente usada simplemente para experimentar el placer a lo largo de todos esos 5 meses. Y por eso vamos a ir comentando algunas entradas de su diario muy particulares, y comenzamos entonces con Ángel, que nos va a hablar de la primera sección en la que encontramos una nota de Cordelia misma. Adelante, Ángel. Gracias, Shell. Pues primeramente me gustaría comentar que la semana pasada que no pude estar presente, no pude ver el programa
en vivo, lo vi después grabado y la verdad estuvo excelente, los felicito, lo estuve viendo ahí desde casa. Y bueno, pues esta lectura se me hizo muy interesante y como tú mencionas, a partir del mismo prólogo es donde a mí me atrapó completamente y de inmediato. Esto porque el prólogo escrito aquí con firma de don Giovanni, donde él muestra y describe que dentro de un cajón él encontró una serie de escritos a modo de cartas, ¿no? O de diario. Y él incluso aparte de esos escritos encuentra un par de cartas de esta joven llamada Cordelia, que al término de toda la historia que vamos a estar comentando, de la trama que se genera, ella le escribe a Juan y dice aquí el prólogo que Juan ni siquiera tuvo el interés de abrirlas y de leerlas, pero aún así ella se las dio a esta persona que escribe el prólogo y es por eso que las puede mostrar. Sin embargo, voy a leer nada más dos pequeños párrafos de una de estas tres cartas que encuentra, que fueron escritas posteriormente a toda la trama, que a mí de verdad me atrapó y les voy a enseñar por qué. Una de estas cartas dice, escribiendo Cordelia a Juan después de todo lo sucedido, y decía, no queda ninguna esperanza, ya no se volverá a despertar tu amor, sé muy bien que me amaste, aunque no sé qué me da esa certeza. Esperaré, aunque el tiempo me resulte muy largo, esperaré. Esperaré hasta que te canses de amar a otras mujeres y cuando a tu amor por mí surja de la tumba, yo volveré a amarte como siempre, te daré las gracias como siempre y como antes. Y termina con una pregunta. ¿Fue tu amor y tu rico corazón solo mentira y falsedad? Vuelve a ser tú. Aguanta mi amor y perdóname si aún sigo amándote. Seguido de otras líneas, pero algo que a mí me pasó mientras empecé a leer este escrito es que de no haberme percatado que aún estábamos en el prólogo del libro, incluso pensé que esta historia era de esas novelas que inician con el final. No sé si han leído alguna novela, visto alguna película que empieza con una escena del final de todo, de la historia, y eso genera mucha intriga. Bueno, por lo menos a mí, cuando leí esta carta, sí despertó en mí como el decir, bueno, ¿qué pasó, no? O sea, ¿por qué llega ella, esta muchacha Cordelia, al final de todo lo que se desarrolla después, a estar en este estado de tanto enamoramiento, de desesperación, de un amor que no funcionó? Y tiene ahí la intriga de que si él la engañó, de que si todo fue un engaño, de que si fue verdadero o falso el amor que sentían y que se declaraban. Entonces, a mí esta parte aún del prólogo, que es una carta de ella, me gustó bastante. Pero ya que vayamos comentando todo el resto de la historia, como vemos, bueno, pues este personaje se enamora completamente de esta jovencita que la ilustra como hermosa, como inocente, y hace todo hasta lo imposible para tratar de conquistarla. Va seguido a su casa después de utilizar a un supuesto amigo en común que también él, llamado Eduardo, está enamorado de ella. Él lo ocupa ahí para poder entrar a su casa, estar constantemente con ella. Este personaje, Juan, también hace hasta lo imposible para ganarse a su tía, a la tía de Cordelia, que era la única persona que vivía en casa, y hace muchas cosas al grado de un día traicionar a su amigo y él le declara su amor a Cordelia. Ella también sentía algo de atracción, pero bueno, comienzan un noviazgo, una relación, hasta que posteriormente, pues él, ya cuando logró lo que buscaba, ya que la sedujo, ya que la conquistó, pues ahora dice que ya se aburrió de ella y decide comenzar un plan, ahora no para conquistarla, pero para desenamorarla, ¿no? Para que
orillarla a que ella pues deshiciera el compromiso que hicieron. Y la verdad es una trama también interesante, complicada, ¿no? Porque al final deja ver entre líneas, ¿no? O de alguna manera que, bueno, él pues se aprovechó, no sé, abusó de esa parte de ella y la dejó muy enamorada. Y para terminar, hay un párrafo en el prólogo que también menciona este personaje, y él termina diciendo, haciendo referencia a Juan, y dice, él utilizaba a los individuos solo para estimularse y luego los dejaba a un lado. Como los árboles se desprenden de las hojas, él se rejuvenecía y las hojas se marchitaban. Y esto nos deja ver, que ahorita lo vamos a platicar, que para él, para Juan, todo era un juego y nada lo tomaba en serio. El placer estaba en el proceso y no en el resultado que él logró obtener al final. Pero no sé ustedes qué otra parte del escrito les haya llamado la atención. Sí, lo que mencionas con la carta de Cordelia ya nos presenta un escenario bastante cruel y realista, ¿no? Que vamos a ir hablando también de eso. ¿Cuántas chicas no pasan por eso, ¿no? E incluso chicos, ¿no? Llegan a pasar por eso. Este, la cuestión ahí tremenda de este Juan, ¿no? El seductor, como dirían, la va trabajando, ¿no? Para lograr su fin. Y es un gandalla el cuate, ¿no? Pero nos muestra aquí todas sus técnicas y comienza precisamente abriendo ese escenario ya al final y Cordelia todavía enamorada. Vamos con Luis, que tiene la entrada del diario siguiente. Adelante, amigo. Gracias, Shell. Bueno, yo elegí en concreto la entrada del 30 de mayo porque creo que considero que es una entrada que conceptualiza muchos elementos de la vida cotidiana. De hecho, este libro en particular lo considero la primera obra literaria filosófica, por así decirlo, formada orgánicamente, porque aunque sí estaba enamoradísimo de Regina Olsen, la construcción misma del libro nos deja ver que está literaturizando con un supuesto diario, aunque él menciona en el inicio que se encontró papeles, que se encontró notas y todo eso, pero es una característica de este género literario. Entonces, a lo que voy cuando se empieza a publicar este libro, en la entrada de 30 de mayo dice, nuestros caminos coinciden en todas partes. ¿Y cuál es el punto central de esa entrada? Está en el antepenúltimo párrafo. Dice, antes que nada, una persona, una muchacha, debe ser llevada al punto en que no conozca más que una sola tarea, la de abandonarse por completo al amado, igual que si debiera mendigar con profunda beatitud ese favor. O sea, no dice que textualmente tiene que una mujer mendigar ese amor, ¿no? Sino que es una metáfora. ¿Cómo se limosnea eso, ¿no? Entonces, este abandonamiento al concepto o a la idea del amor ante la pareja me parece una conceptualización bien importante porque nos habla de cuál es no solamente nuestra actitud ante la conceptualización de sentimientos, sino al mismo tiempo cómo entendemos la vinculación humana sobre la base del entendimiento de esos conceptos. Por eso dice después, creo que tomo el concepto que Shell mencionó al inicio con el concepto placeres. Dice, solo entonces se puede obtener de ella los grandes y auténticos placeres. Pero a eso tan solo se llega con una larga elaboración espiritual. Pues quiere decir que no está hablando literalmente de unos placeres, pues básicamente carnales, sino son placeres estéticos. Y es por eso que termina, este es el instante más bello de mi vida, de una muchacha, y aquel que quien quisiera gustarlo. Y es que en Kierkegaard el concepto instante es importantísimo. De hecho, ahí tiene un libro que se llama Migajas Filosóficas, donde explaya el concepto instante. Y es que el instante no es una parte de la existencia, sino que es la representación de la existencia en sí misma.
porque tiene que ver con el existir y al mismo tiempo con el valorar la trascendencia de fenómenos concretos, pero que al mismo tiempo son bellos. Por ejemplo, una flor, un atardecer, darte cuenta cómo eres parte también de una multiplicidad de eventos naturales y tienes conciencia de ellos y puedes conceptualizarlos. Entonces, la existencia o el instante involucra esta forma de conceptualizar el ser humano. Por eso con estas cartas, a Regina Olsen, yo lo comparo mucho con, por así decirlo, la literaturización que hace Dante de su amada en la Divina Comedia, que al final está esta amada cerca, bueno, abajo de la Trinidad, porque la encuentra hasta el paraíso. Entonces yo pienso que con Kierkegaard igual literaturiza a Regina Olsen, y de esta forma puede conceptualizar lo que siente y cómo puede conceptualizar lo que quiere dejar de sentir. Entonces, no sé si esto sería un buen aporte. Sí, de hecho, algo que habíamos olvidado mencionar es que en la vida de Søren Kierkegaard, la figura de Regina Olsen va a ser fundamental. Él va a debatirse si se compromete con ella en matrimonio o no. Y esa angustia de saber si sí lo hace, si no lo hace, dados todos los avatares, ¿no? del momento, los presenta en esta obra, pero yo creo que también aquí se proyecta, digamos, a cómo le hubiera gustado actuar. No sé ustedes, pero esa es la impresión que me da, ¿no? Que a lo mejor él hubiera querido ser así de gandalla como Juan el seductor, pero es la impresión que me da a partir de este texto, pero sin duda lo que menciona Luis de la estética, el gozar de todo ello, del momento, pues es visible, ¿no? Luego en el texto. Y algo que mencionabas de esta carta, o bueno, más bien de la entrada del diario del 30 de mayo, algo que comentábamos hace ratito antes de entrar en el programa, es una porción que dice: es el instante más bello en la vida de una joven y para gozarlo el hombre debe estar por encima de la situación para no aparecer como el que se inicia, sino como el sumo sacerdote, ¿no? Es decir, él no quiere presentarse como un chavito, ¿no? Así todo sin experiencia, sino en ese ámbito de lo estético relacionado con una trascendencia del ser, hace ese símil a el sumo sacerdote, que conoce el entorno, que sabe bien lo que hace, el rito incluso está presente en todo este cortejo que él va realizando. Pero ¿qué te parece, Luis, Alfonso, Ángel? ¿Creen que esta experiencia con Regina Olsen se proyecte acá en el texto? Pues perdón, Luis, si no, quieres, no, adelante. dale, Poncho, dale. Pues desde mi punto de vista, creo que sí es algo notable el símil, por así decirlo, de la relación que él tiene con Regina y la relación que relata con Juan y Cordelia, ¿no? Y eso es lo que lo hace tan nítido o tan vívido, porque cuando tú lo lees, estás leyendo las experiencias de una persona, ¿no? Y la necesidad que tiene Juan de salir del compromiso con Cordelia sin estar, sin que sea él el que diga, yo quiero salir del compromiso, ¿no? Sino que sea la misma Cordelia. Creo que es parte de un reflejo de Søren Kierkegaard. Pero no sé, ahí el filósofo está por ahí y nos puede ayudar más, y también los literatos. Entonces, no sé, díganme ustedes. Sí, adelante, Luis. También pienso que pues él intenta entender filosóficamente la capacidad de poder amar. Y eso es algo que pues es algo difícil y complicado en sí mismo, porque la conceptualización de un sentimiento
es técnicamente imposible, de hecho ni siquiera podemos transmitirlo en el lenguaje, pero lo que él quiere ver en ese intento de conceptualizar es cómo lo trascendente, por así decirlo, o bien lo que nos orilla a lo trascendente, está dentro del ser humano, que en este caso pues sería la angustia, sería la angustia esencial, que lo va a relacionar con el pecado. Entonces, en el concepto de la angustia. Entonces, yo creo que en el caso de Regina Olsen intenta conceptualizar lo cotidiano de ese sentir de ese sentimiento vinculante no solo con las personas, sino también con la cosa. ¿Cómo podemos vincularnos emocionalmente y también entender dicha vinculación sobre lo que somos? Entonces, por ahí va. Yo el texto que elegí, continuando con la trama, es del 3 de julio. Ya para esta fecha, lo que comentaba Ángel en un inicio ya se ha presentado. El acercamiento de su amigo Eduardo, es un triángulo amoroso el que nos presenta allí, pero Juan le baja a la chica, ¿no? Es el típico relato, ¿no? que le da baje, y lo que expresa en esa relación con Cordelia es lo que mencionaban acerca del compromiso. Pero algo bien interesante acá, y que a lo mejor aquí serviría para debatir, es que yo no veo en Juan el seductor realmente una noción del amor. Quizá ahí podríamos jugar con los conceptos de amor, ¿no? Yo veo en él más un concepto de eros, ¿no? De erotismo más enfocado hacia el placer, sí, lo estético, lo bello, pero no con el amor, digamos, pactual o comprometido, ¿no? Entregado, sacrificial. Yo lo veo más como una exhibición, ¿no? De una imitación del amor. Pero bueno, eso lo dejo a debate. Lo que presenta aquí en esta carta, entonces, es que quiere lograr su cometido. Yo, entre líneas, también leo que lo que él quiere es terminar la relación en el clímax de la relación sexual. Y hasta ahí, ¿no? Que a lo mejor lo que mencionaba Alfonso en un principio, el poseer al otro, ¿no? Que es algo que hemos visto en los textos de C.S. Lewis, ¿no? Que tiene que ver con ese devorar al otro, poseerlo, ¿no? Por completo. Y aquí presenta su plan, ¿no? La trama que va a llevar a cabo. Para arribar a mi propósito, lo ideal sería un compromiso oficial. Es decir, para lograr ese cometido de llegar al éxtasis, digamos así, en la unión sexual, va a presentar la careta de un cortejo comprometido. Y ojo ahí, chicas, también que nos están viendo, porque les digo, esto es el manualito del clásico gandaya. Entonces, si están pasando por ahí, denle una lectura al texto. Dice, quizá Cordelia se asombre más al escuchar de mí una declaración común de amor con un pedido para que sea mi esposa, que al oír ardorosadas palabras con esencias embriagadoras. Pero la moral que conlleva un noviazgo me causa una gran molestia. ¿Por qué? Porque el compromiso que está implicado en esa relación de noviazgo, pues al estético, ¿no? Que busca el placer por el placer, pues le resulta incómodo. Dice, así en la ciencia como en la vida, la ética es algo totalmente aburrido. Es una disparidad porque bajo el dominio de la estética todo es bello, sublime y está colmado de atractivo, pero donde penetra la ética, todo se torna estéril, feo e indescriptiblemente tedioso. En su aspecto más riguroso, la realidad ética del matrimonio no está presente en el noviazgo. Tiene un poder cautivante que solo se da por acuerdo de las partes, lo que para mí es de gran importancia.
El quantum ético puede alcanzar exactamente para que a Cordelia le quede la idea de que rebaso los alcances de lo común sin que esta impresión asuma una gravedad tal que produzca grandes agitaciones. A la moral le tuve siempre cierto respeto. Nunca cometí el desliz de prometerle casamiento a una muchacha por bromear. Si en estos momentos rompo mis costumbres, el quebrantamiento es tan solo aparente, porque actuaré de manera que ella me dejará libre de todo compromiso por sí misma. Tengo un orgullo de caballero que considera aborrecible efectuar promesas, ¿no? Es decir, lo que está presentando ahí ya es el plan que va a buscar establecer un compromiso para lograr su fin y finalmente va a hacer algo para que la misma Cordelia rompa el compromiso y él se quede, no, pues fuiste tú, ¿no? Yo no tuve nada que ver, te pedí que nos cometiéramos y tú rompiste el compromiso, pero antes habría ganado ya lo que estaba buscando, ¿no? A mí me resulta bastante inquietante esa actitud de parte del seductor, porque busca el placer sin escrúpulos, ¿no? ¿Qué les parece, amigos? Igual allá en casa, envíenos sus comentarios, testimonios personales, también se vale. Aquí los comentamos, nos apoyamos así, ¿no? Para salir adelante. No, cuéntenos, ¿qué les amigos? Bien, Jonathan por acá, claro que sí, ahí lo balconeamos al desgraciado. A mí me llama mucho la atención, Shell, prácticamente en la última carta, en la última fecha, 25 de septiembre, fue una de las definiciones que encontré que él hace del amor, ¿no? Que comentabas al principio. Y bueno, estoy yo leyendo aquí una otra edición, pero dice, el amor es hermoso solo mientras duran el contraste y el deseo, después todo es debilidad y costumbre. En otra versión vi que decía algo como mientras dura el deseo o el placer y después todo es aburrimiento. Entonces tiene, yo creo que algo que ver con lo que tú mencionabas. No había, desde luego, una concepción de largo plazo, ¿no? En cuanto al disfrute del amor. Y es algo que tú comentabas, ¿no? Que se ve que la idea que este personaje, bueno, si él mismo estaba describiéndose, eh, que tenía la idea de que el placer estaba, pues sí, ¿no? En el proceso eh, de esta parte de seducción, ¿no? De conquista, ¿no? Todo lo que conllevaba, pero no meramente en un resultado a largo plazo, ¿no? Ya cuando la muchacha que él intentaba conquistar ya está a sus pies prácticamente, pues ya no le satisface, ¿no? Ni le interesa como objeto de deseo, ya ni como parte de su plan. Y esta parte que comentas sobre el nuevo plan que hace ahora para que ella pudiera romper con ese compromiso, pues revela también, ¿no? Una idea que probablemente él tenía en cuanto a que en la conciencia o en este eh, problema existencial que le causaba, pues no quedara en su responsabilidad, ¿no? Sino en la responsabilidad de ella en terminar la relación, pero creo que es algo que podría comentar respecto a lo que tú comentaste de la carta. A mí me gustaría decir algo con respecto a esta parte del amor y de su concepción. Yo sí estoy de acuerdo con Chet, digo, no sé bien si los demás no lo estén, pero yo estoy totalmente de acuerdo en esta parte de que su concepción va un poco más a lo sexual, ¿no? Va un poco más a lo estético, vamos a decirle, que es algo que él maneja mucho
y eso hace que él se enamore de más de una a la vez. O sea, de hecho es algo que él está hablando, ¿no? Que él está enamorado de varias mujeres a la vez, pero la que le ha robado el corazón o la que le ha robado en ese momento la plena atención ha sido Cordelia, desde el momento en el que la vio, ¿no? Y todo el trabajo que le costó. Entonces es bien interesante ver todo el proceso en la primera parte del libro sobre cómo es que indaga quién es, indaga dónde vive, indaga con quién se junta. Para él es un reto, más allá de empezar a amar de una manera entregada, es un reto de buscar quedarse con algo de ella. De hecho, el libro tiene algunas alusiones a las mujeres casadas y a las mujeres solteras o a las mujeres vírgenes, ¿no? Y cuando hace estas alusiones dice que una mujer casada resulta menos espontánea y más coqueta y que tener una relación con una no es bonito, ¿no? Entonces, estamos viendo cómo es que él huye, por así decirlo, del compromiso y él está buscando el placer y esta existencia de la cual nos hablaba Luis, desde mi punto de vista. Ahorita Luis va a salir con la espada desenvainada y me va a decir otra cosa, ¿no? Pero creo que es algo que podemos ver mucho en las cartas y también ver cómo es que, por ejemplo, cuando se encuentra con el pastor, se me olvidó, el pastor Hansen, cuando se encuentra con él y habla de la novia del pastor Hansen, habla sobre cómo es que él quiere formarla, que es una mujer muy bella, que es una mujer joven y que él quiere formarla de una forma similar a él, ¿no? Y me encanta cómo termina ahí Juan diciendo, Dios mío, qué pedazo de cabeza de teólogo. Y no supe si tomarlo como ofensa, que creo que es la idea un poquito de Soren para este pastor que tiene como una mentalidad cuadrada en buscar formar parte de la novia de Hansen, ¿no? Pero creo que en sí, Juan lo único que está buscando es el goce momentáneo, el placer, y por eso es que llega el momento en donde se aburre y busca la forma de zafarse de Cordelia. Pero, pues ahí está, el volao. ¿Quién agarra la moneda? Bueno, yo pienso que tal vez la pregunta, ahora sí, exegética en este caso, es cómo entendemos, sobre la base de la lectura del libro, la conceptualización de los sentimientos y si esa conceptualización repercute en el entendimiento de nuestra existencia. Es decir, por ejemplo, si sobre el concepto de amor que yo tengo, mi vida ya está condicionada a un tipo de conducta, un tipo de comportamiento, de pensamiento, o no. O sea, como pregunta exegética, aterrizando el avión. Está buenísima la pregunta que planteas. Yo creo que sí, ¿no? Es decir, el concepto que se llega a formar de cualquier término nos lleva a ver, ¿no? ese panorama desde esa óptica. Es decir, ahí la hermenéutica es bastante importante en su aporte para hacernos ver que el lenguaje va edificando el conocimiento y sobre este es que se lleva a la praxis, ¿no? Es decir, mi concepto de amor, por ejemplo, va a dictaminar no solamente cómo yo entiendo lo que debe de ser el amor, sino cómo lo llevo a la práctica, ¿no? Eso en un escenario óptimo, ¿no? Íntegro, porque ciertamente también se puede dar que a sabiendas de tener un concepto claro de lo que es el amor, se viva de manera contraria a ¿no? Y creo que ahí viene la cuestión de la angustia, a lo mejor, en ciertos casos, de saber que no se está actuando de acuerdo a esa concepción, regresamos en este ejemplo del amor,
y que se está cometiendo algo contrario al amor. Pero, ¿qué opinas, Luis? No, ustedes, Ángel, Alfonso. Bueno, sin el temor de ser yo el quien hable, pero en primer lugar pienso que es difícil vivir conforme a lo que no se piensa. O sea, en el sentido de que de una u otra forma como seres humanos tenemos convicciones personales sobre absolutamente todo. Y si nos presentan un tema nuevo, cuando nos terminan de presentar el tema, desde ese momento también tenemos concepciones emocionales y conceptuales de dicho tema, aunque no sepamos. Y suene risible ese conocimiento sobre tal tema. A lo que voy es que pienso que con el concepto de amor estamos, al menos en América Latina o en México en este caso, totalmente enfocados a romantizarlo y confundir un tipo de cortejo, por así decirlo, social, antropológico, con enamoramiento y al mismo tiempo con un amor que pueda ser totalmente durable. Creo que el amor no es o excede por mucho cualquier tipo de estado emocional, porque como seres humanos somos totalmente cambiantes. Y más en esta época, donde, por ejemplo, a mucha gente le afecta más un dislike o que no le den compartir a lo que publicó que cualquier otra cosa. Entonces pienso que somos en ese sentido un poco más frágiles, pero al mismo tiempo en esa fragilidad podemos entendernos como seres humanos, pero como seres humanos que ya tenemos una vinculación directa con las cosas, pero en este caso cosas que no necesariamente son tangibles, por ejemplo, con personas, con contactos, con aplicaciones. Tenemos ya vinculaciones emocionales incluso hasta más con animales que con seres humanos, ¿no? Ahí viene también el tema perrijos. Perrijo. Que bueno, es otra cosa, ¿no? Pero a lo que voy es que nuestro concepto de amor sí, pienso yo, en primer lugar, que no es más que un sentimiento, o sea, eso solo es algo que es cambiante, voluble, pero al mismo tiempo es una decisión de querer, en este caso, deleitarte en algo, y el deleite puede involucrar compromiso, etcétera, muchas cosas, ¿no? Ya sea desde el deleite por conocer, que es el deleite por la lectura de un libro, por el saber, como lo diría Platón, o el deleite, en este caso estético, que lo podemos ver en el arte, que también involucra amor, que involucra también la música, todas las artes humanas, y por último, el deleite o el amor que tenemos con las personas al sentir una vinculación, por así decirlo, recíproca con alguien, ¿no? Entonces, por eso ese sentimiento que produce dicha vinculación recíproca lo confundimos con algo que debemos tal vez sentir lo mismo por 40, 50 años, pero no necesariamente. Tiene que ser un compromiso a que eso sea constante, ¿no? O sea, si lo vemos desde el punto de vista humano. Ahora, si lo vemos en cuanto al arte y al conocimiento, creo que es algo que tiene que estar totalmente dirigido de manera continua en las áreas, porque como seres humanos somos seres que necesitamos totalmente preguntar todos los días, preguntar momento a momento en la etapa de nuestra vida, y un claro ejemplo es que, por ejemplo, a los 20, las preguntas de quién soy y qué hago en esa tierra se responden diferente a los 30 que a los 15. Entonces, esa madurez conceptual que tenemos, pues creo que puede ser una base bien importante que se puede dar sobre la base del, pues, perdón por ser tan repetitivo, del arte y del conocimiento. Entonces, no sé, involucra mucho. Yo pienso que el concepto de amor, aunque sí es más que sentimiento y sí es un compromiso, creo que se deleita más o es algo más deleitable que el amor por el conocimiento y el arte, a veces hasta por las personas. Sí. Ahí van, amigos, ¿qué tal les parece este diálogo? Mándenos sus impresiones, comentarios, dudas, preguntas, testimonios, lo vamos viendo acá. Y Alfonso, tenías también, bueno, ahorita un comentario adicional a esto y además también la entrada del diario. Entonces, adelante. Gracias, Chel. Bueno, ya nada más ahí para comentar algo sobre lo que nos acaba de decir Luis, sobre la pregunta que lanzó y que posteriormente él respondió. Creo que el concepto que tú tengas de algo o de alguien es lo que va a hacer
que tú te dirijas de la forma en cómo tú lo entiendas, ¿no? En este caso, mi concepto de amor va a ser una guía sobre cómo voy a mostrar amor, pero también es bien interesante ver que el concepto puede ser transformado conforme a la experiencia, como bien decía Luis, y eso es algo bien bueno, porque yo lo quiero pasar a un plano espiritual y pues esa es parte de mi tarea acá, ¿no? El concepto que muchas veces podemos tener de Dios puede ser transformado gracias a la experiencia que vamos teniendo con Él a través de la lectura, a través de la oración, a través de la relación con la iglesia, y podemos entonces tener un concepto distinto a lo que teníamos cuando recién llegamos a una congregación o cuando recién conocimos al Señor, y eso hace que nuestra forma de actuar sea distinta. Pero pensando o regresando nuevamente a la situación del amor, creo que el concepto de cómo amamos hoy es bien distinto a cómo amamos en alguna otra etapa de nuestras vidas. Yo te puedo decir que tengo alguna experiencia de haber entregado todo de una manera medio bestia, ¿no? O medio torpe, por así decirlo, y creo que he madurado en cómo amar a las personas, no necesariamente una relación de pareja, pero sí en cómo amar, por ejemplo, a mis hermanos, en cómo amar a mis padres y próximamente cuando llegue, sí amar a alguien, ¿no? A una pareja. Pero bueno, regresamos. Yo sería poético como Juan, y la carta que yo quiero tratar es muy corta y me gustaría leerla porque creo que a muchos nos ayudaría si nunca han leído este, al diario de un seductor. Entonces te la leo. Dice: Cordelia mía, yo soy pobre, tú eres mi riqueza. Estoy inmerso en la oscuridad, tú eres mi luz. No poseo nada, nada necesito. ¿Y cómo podría poseer algo? Sería una contradicción que pudiera poseer algo quien ni siquiera se posee a sí mismo. Soy tan feliz como un niño que no puede nada y nada debe de poseer. No poseo nada, pues te pertenezco solo a ti. Yo no existo, he dejado de ser para ser tuyo, tu Juan. Y yo lo que quería hablar en esta carta es sobre esta parte de la posesión. Yo no poseo nada. ¿Cómo podría poseer algo si ni aún yo mismo me poseo? Soy tuyo. Pero en esta posesión de la cual él está hablando, ya está cuando Cordelia ya fue cortejada, Cordelia ya está enamorada, y lo que está buscando en este momento Juan es tener una ventaja afectiva, o eso es lo que se hace notar. Y entonces él está utilizando la libertad como un chantaje desde mi punto de vista, claro está. Y muchas veces creo que así somos. Estamos buscando en una relación tener la libertad que a mí me gusta sin tener una atadura que probablemente sea algo que honre a la otra persona. Y esta parte de soy feliz como un niño, creo que nos habla muchas veces de un sentimiento que todos hemos entendido o que todos hemos pasado, de esta felicidad que te embarga, de este gozo que te llena y que no quieres que acabe, aunque en realidad ni siquiera sabes cómo sería tenerlo todo el tiempo. Y entonces yo veo esta parte de la inexistencia de la cual habla como una forma de defensa ante lo que venga más adelante y como una búsqueda de obtener beneficios personales. Pero no sé, digo, esa es la parte que yo veo, esa es la carta que me tocó a mí, que yo quise compartir con ustedes. ¿Ustedes qué opinan? Sí, creo que en ese punto, pues tienes razón, lo que busca es el poseerla, tener el disfrute, y de hecho así concluye la carta, ¿no? Con la entrada del 25 de septiembre, pues es muy breve, entonces le voy a dar lectura. Dice: ¿por qué no fue infinita una noche como esta? Ahora que todo sucedió, no quiero verla nunca más. Una muchacha es una persona débil que cuando se entregó completamente, lo perdió todo. Así como en el hombre la inocencia es perjudicial, en la mujer es el elemento vital. Ya no tiene nada que negarme.
El amor es hermoso mientras perduran el contraste y el deseo. Después, todo se transforma en costumbre y en algo frágil. No anhelo ni el recuerdo de mi amor con Cordelia. Ya se esfumó todo el perfume, pero no deseo decirle adiós, porque me molestan demasiado las lágrimas y los ruegos de mujer. Fastidian mi alma innecesariamente. La amé un tiempo, pero desde hoy no puede poseer más mi alma. Si pudiese actuar como un dios, haría lo que logró Neptuno con una ninfa, la transformaría en un hombre. Y así termina el diario del seductor, ¿no? Es decir, al grado de rechazarla por completo y querer establecer una relación totalmente fuera de esa vinculación afectiva, emocional, erótica, ¿no? Y llegar a ser un par simplemente, ¿no? Así termina el diario de un seductor. Entonces, ¿qué les parece, amigos, allá en casa? Platíquenos si han leído esta obra, qué sabor les deja lo comentado hasta aquí. En un segundo bloque vamos a estar hablando del aspecto filosófico que ya hemos tratado un poquito y también de algunas nociones teológicas. Pero antes de pasar a ello, quiero hacer una dinámica aquí de bote pronto con mis amigos que ya están aquí sudando frío. No, la pregunta para cada uno de ustedes es, ahí va, ¿qué técnica de seducción compartirías con la audiencia? Sí. ¿Cuál has aplicado? Ya están ahí sudando. ¿Quién dice yo? Luis. Ahí va, ahí va. Dale, Venga, dale. Luis. Voy por Pues mi... creo que la clásica sería ser uno mismo, nada más, ¿no? Y tratar a la persona como si la conocieras de toda la vida, aunque sea la primera vez que la ves. Y Ahí ya. está, ahí está. Ángel. Híjole, es que hay muchas. No, no es cierto. Dijera un amigo, dependiendo la denominación. No, no es cierto. Se la sabe, se la sabe. Sí. Bueno, dejando un libro, dejando a un lado el tema de regalar muchos libros, Venga, Juan. dependiendo de sus gustos de literatura, híjole, pues yo creo que ya que Luis lo comentó, yo creo que sí tiene que ver el hecho de no aparentar nada, ¿no? Porque al final, cuando damos una cara que no es la nuestra, ¿no? Con una máscara, pues todo lo demás es más complicado, ¿no? Es siempre mostrar eh, tal cual somos, como pensamos, y eso también facilitaría el que la otra persona decida pues aventarse o no, ¿no? Entonces yo creo que sí sería bueno siempre dejar en claro cómo somos, cómo pensamos, para que la otra persona lo pueda percibir de esa manera y no sé, tal vez eso mismo le permita decir, bueno, estas cosas tal vez sí las puedo tolerar, ¿no? Las puedo pasar por alto, puedo vivir con ellas, pero también al mismo tiempo puede ver que otras cosas realmente no son compatibles o no son tan fáciles de llevar en una relación, no sé, de más tiempo, ¿no? Por supuesto. Pero no sé, aquí el sensei, Alfonso, que nos pueda Yo pensé que era contar Cher. Bueno, también. creo que en mi caso yo soy más romántico de ideas y por lo tanto a mí me encanta escribir poesía, ¿no? Entonces creo que parte sería esa, y es parte de lo que Luis dice, ¿no? El ser natural, que creo que es algo que te surge. Entonces yo podría decir una flor para otra flor,
no sé, alguna cosa así, pero creo que lo importante es ser real. Me pasó en alguna ocasión que busqué cambiar sin darme cuenta, ¿no? Y creo que ese es un problema, porque al último ni te encuentras con la persona con la que querías encontrarte, porque ya no te sientes tú, y ni tú mismo sabes quién eres. Y creo que lo importante en esto es ser real para poder compartir la esencia de lo que eres y poder disfrutar también la esencia de la otra persona. Entonces creo que el método más eficaz, digo, no me ha funcionado hasta el momento, pero el método más eficaz sería el poder ser real, el poder mostrarte tal cual eres, ¿no? Suena fácil, pero pues no sé, los que ya lo hicieron, cuéntenme, Chel, ¿qué tal? A ver, Yo Chel, digo que a lo que comentan, sí y no. Es decir, sí es importante ser genuino, ser real, como lo han mencionado, pero creo que en la cuestión de seducción es importante eh, trascender, es decir, ir más allá, ¿no? Ser ser más atentos, ser dedicados, hay varios detalles, ¿no? Ahí están apuntando, ¿no? Hay varios detalles que podemos poner en práctica. Algo que a mí me gustó mucho de mi tiempo de noviazgo fue ser espontáneo y hacer reír, amar, ¿no? O sea, esas risas compartidas, hacer bromas, ser detallista, funciona en la cuestión de seducción. Sin embargo, aquí la cuestión también es mantener eso a lo largo de los años ya en el matrimonio. Y ahí es otro rollo, ¿no? Porque eso cuesta. A lo mejor en un principio estamos con toda la intención y sí, voy a mostrarme como soy y voy a ser muy atento, pero a lo largo de los años eso vas perdiendo el ímpetu, el momentum, ¿no? El impulso en ello y dejas de hacerlo. Entonces yo creo que una cuestión que es vital en una relación, y yo estoy hablando ya de una relación de matrimonio, es ser constante en esa seducción, ¿no? Obviamente hay otros factores que mencionaba Luis, que el amor es cambiante, la manera de amar es diferente. Sin embargo, este amor comprometido dentro del ámbito del matrimonio, pues debe de llevar esa constancia. Entonces, es un reto. Segunda vuelta de pregunta. Para aquellos que están en una relación de noviazgo y que a lo mejor han pasado por una experiencia a la manera de Cordelia, ¿qué le podrían decir a una Cordelia o a un Cordelio que ha pasado por una situación así? Vamos un poco más a lo mejor hacia la pastoral acá. Alfonso dio una indirecta cuando dijo pastoral hacia ti. Entonces, por favor. ¿Cómo son? Pues, ¿qué le podrías decir a una Cordelia o un Cordelio que busque a Cristo, que nunca estás solo cuando estás con Cristo, bro? No, creo que cuando tú te encuentras con alguien que ha sido lastimado, es muy importante también que evalúe su concepto de amor, su concepto de una relación, porque creo que en eso también va a radicar mucho sobre cómo va a reaccionar a las situaciones que vengan de frente, ¿no? Entonces, creo que siempre es bueno el poder ver que en todas las situaciones puedes aprender algo y puedes mejorar algo. Entonces, probablemente si en este momento no se pudo llevar a cabo una relación con tu Juan o con tu Juana, va a llegar el momento en donde vas a encontrar a alguien que puedas amar, al que le puedas servir, y creo que en esta parte es bien interesante ver que el amor no se trata de ser servido o de ser lleno,
de la otra persona, sino es servir a la otra persona, es servir a otro como Cristo me ha servido a mí, ¿no? Amar a la otra como Cristo amó a la iglesia y respetar a la otra persona como la iglesia debe de respetar a Cristo. Entonces, creo que en esta parte, si alguien te ha lastimado de tal forma que has solamente utilizado tu vida o utilizado tu tiempo, tu espacio, creo que desde ahí tú puedes estar seguro de que necesitas encontrar a alguien que sea más como Cristo y tú buscar ser más como Cristo para poder amar a la otra persona plenamente, dicho desde un punto de vista bíblico. Pero no sé, ¿qué opine mi hermano pastor también, Chartiel, mis hermanos teólogos? Entonces, muy filósofos y todo, pero también son teólogos, o editores. Entonces, ¿qué opinan ustedes? Luis. ¿Verdad? Yo lo que comentaría es que qué bueno que has podido dejar ese compromiso. O sea, con una persona así de gandalla como se muestra este cuate, es lamentable la situación que llega a darse, pero es en medio de todo lo mejor el rompimiento. Porque imagina seguir con esa relación de manera constante en la que el otro o la otra, ¿no? Te succiona la vida, ¿no? Entonces creo que en ese sentido es importante reconocer y hacer una autoevaluación, obviamente, ¿no? De qué fue lo que llevó a dejarse quizá seducir, pero más allá de ello, evaluar, ¿no? El rompimiento y tomar medidas de cuidado personal, ¿no? De seguridad personal, bueno, esto no voy a dejar que pase nuevamente, ¿no? No voy a permitir que una relación de abusos, como se muestra en el texto, continúe, ¿no? Y es difícil aceptar la ruptura, pero me parece que en tales escenarios es lo mejor. Luis. Es que en mi caso, ya ahorita, pues yo ya soy pues de la idea de que vincularse emocionalmente con las personas es una pérdida de tiempo, ¿no? Entonces, yo sí no le veo futuro. O sea, podrás tener 1000 amigos, pero, o sea, la experiencia de vida te deja que, pues, creo que menos de la mitad son los que valen la pena para siempre, ¿no? Creo que lo que podemos enfocarnos es directamente al conocimiento. O sea, en eso sí tenemos unos frutos realmente muy buenos para tomar decisiones en la vida cotidiana y sobre todo para poder ser, en este caso, mejor personas vinculantes, ojo, en relacionalidad, en cordialidad con la convivencia diaria. No, ya no vincularte tanto emocionalmente. De hecho, ahí sí, tal vez me disculpen ahí, pero yo sí no soy, yo soy ahorita de la idea de que también es una pérdida de tiempo el matrimonio. O sea, por eso, o sea, sí no, eso sí, eso es realmente terrible. Pero bueno, entonces, el conocimiento, yo creo que el conocimiento eso vale muchísimo y es una de las mejores inversiones que podemos hacer en nuestra vida diaria. Bueno, pues ahorita en el segundo bloque lo tratamos teológicamente, y ahí filosóficamente, ampliamos un poco la cuestión. Y Ángel, te va. No, pues yo ya me voy a ver bien cursi, ya después de... Me estoy acordando de todos los consejos escuchados por Marta de Baile, pero bueno. No, pues yo le diría a alguien a lo mejor que sufrió alguna situación así, no sé, le diría que pues que no se detenga, ¿no? Que siga adelante, ¿no? Obviamente con la situación se afectan muchísimas cosas,
una situación así se afecta a la parte emocional, ¿no? La parte sentimental, pero yo creo que su deber es pues aprender, ¿no? De lo sucedido, como tú lo comentabas, Shell, eh, tratar de madurar en muchos aspectos con lo que sucedió y bueno, pues seguir buscando mejorar, ¿no? En muchos aspectos de la vida y no sé, tal vez, como tú mencionabas, una manera de, para las siguientes ocasiones, discernir las intenciones de la otra persona, ¿no? Platicarlo y también ser muy sabio, muy sabia en discernir el interés que hay de la otra persona para con ella y yo creo que sería eso, el que siga adelante, el que no se quede tirado, tirada, que no piense de que eh, ya como sucedió una vez va a pasar siempre, sino yo creo que seguir adelante y yo creo que va a encontrar la persona adecuada que se acople lo mejor posible en todos los aspectos, ¿no? de la vida, tanto física, emocional, intelectual, espiritualmente. Entonces, creo que ese sería mi consejo. Bueno, es lo que yo me dije a mí mismo. Ahí los tienen, amigos, amigas, allá en casa. ¿Qué les parece hasta acá este diálogo? Aprovecho para mandar un saludo a Kevin, que nos está viendo. También Rose Mendoza escribe saludos desde el Hospital ISSSTE de Tehuacán. Les mandamos un saludo a todos aquellos que están sirviendo en primera fila ahí en esta cuestión de la pandemia, haciéndole frente junto con los pacientes en el Hospital del ISSSTE en Tehuacán y también, bueno, a aquellos que nos siguen en otras partes. Vane Fonseca comenta, el fin de toda relación es ser responsable afectivamente, primero contigo, para poder serlo con el otro. Saludos. Pues ahí están sus opiniones, gracias por enviarlo. Recuerden que seguimos interactuando de esta manera y en este segundo bloque lo que quiero que abordemos es precisamente estos puntos que se han presentado aquí en las opiniones, pero también a partir del texto, lo que podemos evaluar teológica, filosófica y pastoralmente. Así que, amigos, adelante, si quieren ahondar en su comentario, lo pueden hacer. Platiquemos a detalle, a profundidad. Cuando dijo Shell de manera filosófica, ya sabemos a quién fue dirigida la... Para la otra di de manera editorial, por favor. Pero venga, pues ya le dijeron a Luis, entonces, que desmutee su micrófono y que sea el primero en lanzar la piedra. Pues no hay piedras que lanzar, solamente pienso que es más provechosa. Si cito a Pablo, ¿no? El soltero puede ocuparse de las cosas del Señor más que el casado. O sea, es mucho más provechoso es ser soltero que estar casado y tener la responsabilidad emocional, económica y hasta, ¿por qué no decirlo, no? Existencial de otras personas. Entonces, cuando esa responsabilidad puede ser exclusivamente para ti, y de hecho, aunque también me dicen, no, es que es una visión muy egoísta, pero es que no necesariamente tiene que ser egoísta, sino que pienso que el modelo el modelo social, o sea, ¿por qué no decirlo? El modelo de familia que nuestros papás o nuestros abuelos tenían era a los 28, 30 años tenían 2 trabajos y 8 hijos, ¿no? Como que ya no es tanto así, o sea, ahorita pienso que puedes tener más oportunidades, por ejemplo, de sacar una maestría, de viajar, de leer, de escribir, algo que tú puedas disfrutar y puedas madurar por ti mismo, que dedicarle energía emocional. Oye, ¿qué te pasó hoy? ¿Por qué estás mal? ¿Qué tienes? ¡Qué hueva! O sea, ¡qué hueva! Eso no es de Dios, eso no. Entonces, es por eso que, bueno, esa es una idea, ¿no? Que creo que es mejor estar soltero que casado, ¿no? O sea, mucho mejor. Okay.
Bueno, bueno, ahí, dale, Alfonso. Ahí algo interesante también podría ser lo que dice Génesis, ¿no? Sobre esta parte de dejará todo hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, o en Génesis 1, ¿no? Ver la imagen de Dios creada en hombre y mujer. Ahora, ya está preparando ahí Luis eh, eh, el, la contestación por lo que estoy viendo, pero desde mi punto de vista creo que es parte de la responsabilidad. Eh, eh, Digo, o sea, no necesariamente debes de estar casado, no necesariamente debes de vivir la vida casado. Puedes vivir soltero toda tu vida y no va a haber ningún problema siempre y cuando tú estés feliz con eso y sepas que el Señor te ha llamado, ¿no? Pero de ahí a otra cosa, creo que finalmente cuando yo estoy hablando de eh, ser como Cristo o de amar como Cristo es porque tú ya has tomado la decisión y la responsabilidad de amar a otra persona. Y creo que esa es una responsabilidad constante. Es algo que tú vas a estar tomando día con día, una responsabilidad diaria para con el otro, pero también es para con Dios y para contigo, ¿no? O sea, tienes que ser real en eso, el buscar amar al otro todo el tiempo, de continuo. De otra forma, creo que la visión de Luis es la correcta, ¿no? O sea, si no estás dispuesto a despojarte de ti día con día, pues entonces mejor no lo hagas, no despiertes un sentimiento en otra persona y no busques algo que no es para ti. Pero si es para ti, pues entonces disfrútalo, ¿no? Ama, pero ama plenamente, entrégate completamente, como el Señor se entregó por ti. Y ya no se vio ahí, pero Luis estaba aplaudiendo y le doy gracias al Señor por eso. Entonces, no sé, ¿alguien más que quiera decir algo? Yo creo que en ese sentido, una de las características que vemos en el texto bíblico que me gusta retomar en este tipo de dinámicas, de pláticas, es el concepto de imagen de Dios en el ser humano, es decir, una noción ontológica que parte del ser trino de Dios que entendemos desde el cristianismo, y obviamente aquí se podrá debatir la concepción de Trinidad, pero que entendemos y ponemos como punto de partida un diálogo desde esta perspectiva, es que el ser trino de Dios es un ser en comunidad y que el ser humano creado a su imagen ha de ser un ser también que vive en comunidad, es decir, no podemos desentendernos, ¿no? de el otro, quizá utilizando ahí terminología de Kierkegaard, ¿no? No podemos desentendernos del otro y menos aún en el matrimonio, ¿no? El matrimonio desde la óptica cristiana, que puede entenderse quizá como tradicional, pero que corresponde a la misma revelación bíblica, es la manifestación física, palpable, de la comunión intratrinitaria. Es decir, el ser humano, esposo y esposa, viven y practican ese amor intratrinitario, ¿no? Es un reflejo, quizá por eso encontramos estos pasajes en Efesios, donde encontramos el amor de la esposa al esposo y el amor del esposo hacia la esposa, y lo que presenta ahí es un amor sacrificial, y creo que en esa noción de amor sacrificial contrasta con el concepto de amor de Kierkegaard en El diario de un seductor, ¿no? Lo que mencionábamos antes es esa noción de el amor de manera totalmente opuesta, contradictoria, que busca solamente el placer, ¿no? Por sí mismo.
esa noción de amor choca con el concepto cristiano, bíblico, de lo que es el amor sacrificial, el amor de entrega. Entonces, es una cuestión bastante interesante y creo que en estos tiempos en los que vivimos, donde hay una individualización, un egocentrismo, es sumamente necesario la manifestación de ese amor intratrinitario en la relación matrimonial. Pero bueno, ahí le dejo. Ángel. Sí, digo, ahorita que lo que mencionaba Luis Alfonso y Tuchel, pues sí, coincido en que aquí el tema está, por ejemplo, en el caso del diario y la historia entre Cornelia y Juan, ella sale sufriendo, ¿no? Ella sale lastimada, porque pues ella no estaba del todo consciente de las intenciones de Juan. Entonces yo creo que sí tienen razón en cuanto a que si bien, bueno, el texto muestra, ¿no?, que Juan encontraba el placer en este proceso, ¿no?, de seducción y buscaba satisfacer esta parte de él a través de ese proceso, jugando entre las sensaciones, las percepciones, más que disfrutar llamémoslo, del compromiso o buscando el bien de la otra persona, a lo mejor de una manera egoísta, pues se deja ver que ella era la que salió totalmente afectada. Entonces, sí, yo considero que cuando hay un acuerdo mutuo de amor, ¿no?, correspondido, pues el deber de ambos es buscar el bien del otro, entregarse completamente al otro, y si una persona, como en el caso de Johannes o de Juan, en la lectura, busca meramente pues un, eh, un tiempo determinado únicamente de placer, pues él creo que tuvo que haberlo comentado de esta manera y no jugar con los sentimientos de la otra persona. No sé, Shell, si aporte algo el comentario. Claro, claro. No, es que es muy, muy interesante este diálogo. Que podemos ver, ¿no? Los diferentes escenarios, perspectivas que puede suscitar esta lectura y que nos ayude a evaluar nuestros posicionamientos. Algo que me gustó de lo que comentó Luis es su noción de amor como conocimiento o relacionado al conocimiento. Algo interesante que encontramos al respecto en el texto bíblico es que el concepto conocer tiene una connotación de intimidad sexual y es un conocimiento de apropiación del otro en el cual hay una entrega mutua, ¿no? Obviamente hay diferentes contextos en cuanto a cómo se emplea el término. Sin embargo, al punto al que quiero llegar con esta mención es que esa noción de amor, de afectividad, se materializa en la unión sexual carnal, ¿no? Es decir, en la noción bíblica no hay una desvinculación entre lo estético o lo meramente ideal, ¿no? Espiritual y lo carnal, sino que todo es algo completamente integral. Y creo que esa noción de amor, conocimiento, y no un conocimiento nuevamente intelectual, sino un conocimiento a tal grado de lo carnal, ¿no? Nos da una pauta para reevaluar el concepto de amor en una relación trascendental, pero sí al mismo tiempo concreta.
¿no? Se unen ahí esas dos nociones que tienen que ver con lo emocional, intelectual, afectivo, llámese espiritual, y lo concreto carnal. Es decir, no hay una separación, y quizá esa sea una problemática de la noción de amor en la actualidad, ¿no? Donde hay una desvinculación entre la noción espiritual y la noción carnal, ¿no? En el texto bíblico no existen esas dicotomías, y creo que eso nos puede servir como punto de partida para establecer relaciones interpersonales saludables. Pero bueno, a ver qué opinan. Amigos allá en casa, ¿qué les parece este diálogo? Vamos a un anuncio de algo que hemos estado preparando estas últimas semanas, y regresamos para comentarlo con también las conclusiones. Así que vamos a ver este comercial. ¿Qué tal les parece? Vamos a lanzar este nuevo programa los jueves. Al texto, vámonos al texto. Entre tantos comentarios que hay por internet, tantos supuestos que andan allí, vamos a ir al texto y vamos a ver qué nos dice la escritura, vamos a examinarlo, vamos a hacer una exégesis, así como este programa que estamos tratando diferentes textos literarios. Vamos a tratar el texto bíblico, vamos a hacer un análisis exegético así en vivo, vamos a entrar en debate, vamos a recurrir a una bibliografía amplia, hacer un estudio desde el texto griego. Entonces se va a poner bueno, y para ello ya estamos agendando todo un programa de textos a tratar, pero queremos invitarles a que si ustedes tienen alguna duda exegética, alguna pregunta acerca de algún pasaje de la Biblia, algún pasaje que siempre les haya llamado la atención, que no le hayan entendido, que tengan diferentes interpretaciones, pues nos escriban aquí si les gustaría que lo tratáramos, lo agendamos y lo vemos en uno de estos programas. Va a ser los días jueves a las 9 de la noche, en este horario estelar que nos ha funcionado bastante bien. Entonces, los jueves a las 9, vámonos al texto. Mientras tanto, continuamos con este programa y vamos a las conclusiones. Amigos, si quieren compartir sus puntos finales para cerrar este programa en torno a El diario de un seductor de Søren Kierkegaard. Bueno, pues me adelanté a mis compañeros para que ya después alguno de ellos me destroce, no quiero decir quién, pero algo que creo que podemos ver en El diario de un seductor es parte de la naturaleza humana, ¿no? Y creo que eso es bien claro, porque somos bastante envidiosos, por así decirlo, o siempre buscamos el deleite sin necesitar dar un poco más de nosotros, y creo que eso es algo que en el Evangelio podemos encontrar, que el amar es entregar parte de lo que eres o entregar completamente lo que eres. Entonces, como Cristo se entregó, ¿no? Entonces, es algo bien importante. Y lo que Cher decía al final me es muy, ¿cómo decirlo? Tal vez revelador, pensando o comparándolo con Primera a los Corintios, cuando habla sobre nuestros cuerpos como miembros de Cristo y que no los vamos a unir con una ramera, dice, ¿no? Pensando en esta parte de cómo es que la intimidad o la unión no solamente es espiritual, no puedes tener una relación meramente espiritual durante toda tu vida,
sino que también debe de ser esta relación que vaya en todas las dimensiones, en lo espiritual, en lo anímico, en lo carnal, y creo que la Biblia nos enseña que todo es hermoso a su tiempo. Entonces, si hay la oportunidad y el tiempo, yo creo que va a ser maravilloso, pero siempre y cuando busques agradar al otro, no busques solamente comerte el pastel y no lavar los platos, ¿no? Sino hacer todas las cosas, tener cuidado y volver a hornear el pastel o hornear un pastel nuevo con los mismos utensilios y los mismos ingredientes. Entonces, creo que el diario de un seductor nos lleva a eso, a hacer también un análisis sobre qué tan Juan me creo, o qué tan bien me ha ido, o qué tan Cordelia he sido, ¿no? O tener cuidado de no ser un Eduardo, de no ser un instrumento de otro, para que otro quede bien y quedarme solo, ¿no? Entonces, pues ahí está, esas son mis conclusiones. Eh, Amigos, ¿ustedes qué dicen? ¿Ustedes qué opinan? ¿Quién dice yo? Pienso que, bueno, al menos a nivel personal, de Kierkegaard, lo que... Ah, perdón. Bueno. Venga, Luis, venga, sigue. O sea, sí le vas a poner o no lo vas a poner, pero bueno. Entonces, con Kierkegaard, pienso que a nivel personal, lo que este autor, y sobre todo en esta obra, al menos en lo personal puedo rescatar, es el hecho de que somos seres enfocados a la vinculación de una u otra manera. Vinculación conceptual, vinculación anímica, vinculación personal, y realmente creo que sobre esta conceptualización de lo que nos vincula, podemos crear una reflexión, una teología, una filosofía sobre lo que significa ser o existir dentro de esta creación de vínculos con las cosas, con las ideas, con los conceptos, con las personas. Y sobre todo porque, como lo mencioné en esa pregunta exegética, es qué tanto nos condiciona el concepto de amar o el concepto de lo que tenemos por realidades emocionales en nuestra persona y en nuestra interpretación de la vida cotidiana. Entonces, saco eso de Kierkegaard. Creo que me permite seguir replanteando varios elementos que yo considero ya dados, pero que pueden repensarse constantemente, y sobre todo el hecho de que independientemente de las decisiones que podamos haber tomado en la vida, siempre podemos no solamente tener un nuevo enfoque sobre dichas decisiones, sino también problematizar e intentar solucionar a la luz de la palabra de Dios qué es lo que somos, hacia dónde vamos y cuál es mi propósito en esta vida. Dale, Ángel. Sí, pues, bueno, primeramente también agradezco, Shell, que hayas escogido esta lectura. Yo, bueno, nunca había tenido un acercamiento a Kierkegaard hasta apenas, y realmente de lo poquito que pude estar investigando, perdón, de lo poquito que he estado leyendo sobre, pues, su vida y su obra, realmente me quedo con muchas ganas de seguir leyendo más sobre él, sobre su pensamiento. Y considero meramente en cuanto a este texto que es bien interesante. No saben cómo se disfruta al momento de leerlo. Lo quiero volver a leer porque entre líneas encuentras frases extraordinarias, ¿no? Muy reales, y es algo que a mí me gustó mucho del libro, que ya lo dijo Alfonso. Es muy real desde los lentes de un hombre, ¿no? Por así decirlo. Por mi mente, mientras leía, pasó este libro famosísimo, Orgullo y Prejuicio, de Jane Austen, que es del mismo siglo, pero muchos han dicho en la parte literaria que es un libro que habla del amor y del enamoramiento desde los ojos de una mujer, ¿no? Cómo la mujer
le encantaría que fuera, ¿no? El proceso de cortejo, de enamoramiento, etcétera. Y me parece que está escrito desde los ojos de un hombre que más que elaborar una historia que está bien elaborada, ¿no? Con estas cartas, con este diario, pues buscaba, ¿no? Expresar cuestiones, también lo dijo Luis, muy humanas, ¿no? Como la búsqueda de la pasión, del erotismo, de la contemplación de la belleza, de la estética, ese juego entre las sensaciones, las percepciones. eh, la verdad, un libro muy interesante y por supuesto que deja también muchas preguntas, ¿no? Que podemos reflexionar en ellas, pero en general un libro muy, muy extraordinario que seguramente desde la perspectiva de Kierkegaard, hablando sobre el existencialismo, esta parte de la libertad humana, de sentir, de ver y disfrutar de las cosas eh, físicas, ¿no? Con la belleza, pues cumple una labor muy importante en la descripción de estos temas a través de un escrito como en diario, carta, ¿no? Pero muy interesante. Agradezco la invitación nuevamente, Shell. Eh, eh, a mí me gusta de El diario del seductor es que es un manual de cortejo. Y funciona muy bien lo que viene acá, ¿no? Es el manualito ahí romanticón. Pero no, lo que me gusta de este texto es que manifiesta, como mencionaba en un principio, ese estadio estético del ser humano y manifiesta que el ser humano es un ser que tiende hacia la experimentación de la belleza, que somos seres atraídos lo hermoso en sí y somos seres también creados para el disfrute. Eso es algo bien importante. Sin embargo, el mismo Kierkegaard en su filosofía manifiesta que este estadio estético no es suficiente. Siempre va a haber una vaciedad, una angustia ante el placer por el placer simplemente, ¿no? Es decir, el ser humano es trascendente más allá de los sentidos, más allá del disfrute, más allá del hedonismo, del placer, es un ser que trasciende a ello y en ello recae la angustia que nos presenta Søren Kierkegaard, que nos muestra que nuestro ser va más allá de lo que se puede experimentar en lo estético. Pues gracias amigos por habernos acompañado. Gracias Ángel, Luis, Alfonso, sus comentarios valiosos, muy, muy dinámicos y que nos ayudan a entrar en este debate, en este diálogo. Gracias por estar aquí. Entonces, pues nos estamos viendo. Gracias amigos allá en casa. Gracias, gracias, gracias.